Perfecto. Bien, entonces la idea ahora es darles un poco sobre la teoría atómica, el comienzo, digamos, la parte más básica de la teoría atómica. Tampoco vamos a ser extremadamente exhaustivo, pero siempre les quiero mencionar algo de teoría atómica moderna, por lo menos para que tengan idea de que existe, y que puede tener alguna aplicación para nosotros para entender ciertos fenómenos. Pero vamos a empezar con la teoría atómica básica, y siempre la pregunta es, bueno, ahí está el fondo de pantalla. La pregunta que siempre le hago en vivo es más interactivo esto, y hablamos un poco de qué aspecto tienen los átomos, cómo uno los ve. ¿Los puede ver a los átomos? ¿Uno podría ser capaz Así. de ver un átomo? ¿Sí o no? O sea, verlo, quiero decir, porque vamos a ver qué quiere decir ver para esta pregunta. Ver quiere decir, con mis ojos, amplificarlo, aunque sea con un microscopio muy potente, un microscopio óptico este que usamos en la escuela. ¿Podríamos llegar a ver un átomo? No, no se puede, profe. ¿Hay un sí o un no? Bien, lástima que no tengo la herramienta de encuesta para ver cuántos sí, cuántos no hay aquí. La respuesta correcta es no. ¿Por qué? Ahora vamos a ver un poco de eso. Acá vamos a ver un popurrí de ciencia básica para que hagan un repaso o lo tengan siempre como una herramienta. Es que para ver algo yo necesito como que refleje la luz y poder captar esa longitud de onda. El asunto es que la luz visible, y ahora vamos a ver que es una pequeñísima parte del espectro electromagnético, es mucho más grande que el tamaño de un átomo, es más. Esa luz visible nos alcanza para ver con un muy buen microscopio hasta el tamaño de un virus, en algunos casos de virus muy grandes. Más chico que el virus, ya tenemos que emplear otras técnicas. Entonces, que son de visión, por ejemplo, porque me dicen, pero acá en el fondo de pantalla tiene como se ve un átomo, claro, pero es una visión reconstruida por computadora. O sea, uno hoy día puede censar el átomo con una herramienta que se llama microscopio de efecto túnel, pero que ya no es un microscopio óptico. Funciona más, y esto es una antigüedad lo que le voy a decir, como un tocadiscos viejo que tiene como una púa que va interactuando eléctricamente con los átomos y va registrando lo que ahí existe. Es más, es tanto lo que interactúa que modifica, ese microscopio modifica la posición de los átomos también, y con lo cual también podemos manipular la materia. Entonces acá lo que estamos viendo, vuelvo a la imagen anterior, en esta imagen es una imagen obtenida con un microscopio de fuerza atómica de una superficie de silicio. Eso que está ahí tiene un tamaño de 3,3 por 3,3 nanómetros. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 12 centímetros, metros, o sea, algo muy, muy, muy pequeño. Y esto que está acá es, acá lo miro, imagen de grafito también, mostrando su estructura cristalina hexagonal. Entonces podemos llegar a obtener, incluso manipular eso. No sé si ustedes vieron, hay un video, por ahí ya quedó un poco anticuado, pero en su momento era un gran avance de los científicos de IBM que lograron manipular a tal punto la materia a escala atómica que hicieron una película usando átomos. Hicieron una película con el método de stop motion, manipulando átomos, que parece, si ustedes lo miran, una película muy cortita, muy básica, pero si lo piensan, si ustedes ven cómo se hace eso, es un trabajo impresionante, porque cada vez que uno toca un poquito de esa estructura se desparrama todo y tienen que volver a armar la imagen y hacer el stop motion. Después le voy a poner el video en el grupo, porque acá es medio complicado pasar los videos. ¿Para qué queremos hacer esto? Bueno, IBM quiere hacer eso para lograr dispositivos de tipos discos duros, dispositivos de almacenamiento muy potentes, que por ejemplo en un dispositivo del tamaño de un pendrive podemos guardar todas las películas que se hicieron y se van a hacer durante los próximos 100 años. Bueno, ese tipo de cosas. Hoy se puede manipular la materia a escala atómica, que es lo que conocemos como nanotecnología, que se predijo allá por los años 70. Hay un famoso discurso de un premio Nobel, Richard Feynman, que habla sobre ese objetivo que tiene que tener. Y hoy se puede, y hay muchas aplicaciones de la nanotecnología. Hasta eso hemos llegado con esto que vamos a empezar a hablar, el conocimiento de la estructura atómica,
hemos llegado hasta el momento que podemos manipular los átomos de a uno. Bien, pero vamos a empezar con lo más sencillo, lo que todos conocemos. Alguna vez nos hemos encontrado con esto en algún ciclo escolar, que son los principios constructores de los átomos. Esta es una teoría atómica muy básica, y decíamos que en el átomo hay básicamente tres partículas, o subpartículas. Tenemos que el átomo está conformado, y ahora lo vamos a ver en detalle, por un núcleo y una parte externa, un núcleo muy pequeño, muy denso. En esa parte muy pequeña está casi toda la masa del átomo. Es como si fuera un estadio muy grande como el Maracaná, y toda la masa del Maracaná estuviera concentrada en una bolita que está en el medio del campo de juego. Y en el resto de ese estadio están los electrones dando vuelta ahí como si fueran unas moscas. Ese es más o menos el átomo. Y el resto es todo espacio vacío. En ese núcleo densamente cargado hay dos partículas, generalmente el protón y el neutrón. Y alrededor hay una cantidad de electrones. Vamos a ver que el protón y el neutrón, acá vemos que tienen mucha mayor masa que el electrón. El protón y el neutrón tienen aproximadamente, aunque no igual masa, que en unidades de masa atómica el protón pesa 1 y el neutrón pesa 1 también. Y el electrón pesa 0,0005, o sea, unas 5 o 10 milésimas de lo que pesa un protón. Quiere decir que tengo que sumar una buena cantidad de electrones para sumar lo que da un protón. ¿Y cuánto vale una unidad de masa atómica? Bueno, acá está. Este número está acá para que ustedes se lo olviden inmediatamente. Es 1,6606 por 10 a la menos 27 kilogramos, o sea, una pichigésima de kilo. Nada. Eso es lo que pesa un protón. Y aparte tiene una carga eléctrica que para el protón por convención se dice que es positiva, más 1. El neutrón, como su nombre lo indica, es 0, no tiene carga. Y el electrón tiene una carga menos 1, exactamente igual y opuesta a la del protón. Y esa carga elemental también es un número que nunca les voy a pedir que se acuerden. Yo nunca me lo acuerdo, es 1,6022 por 10 a la menos 19 coulomb. Sepan que existe, que lo hemos medido con tal precisión. O sea, la ciencia ha logrado medir con esa precisión muy grande cuánto pesa un protón y cuánta carga tiene. Ahora vamos a ver cómo se llegó a esa medida también. Vamos a ver si llegamos hoy. Bien, pero para considerar la teoría atómica moderna, había teorías atómicas anteriores, todos hemos escuchado. La más famosa para nosotros es la de Demócrito, que fue el primero que planteó que toda la materia estaba compuesta de átomos. De ahí viene su nombre, de átomos, que quiere decir, el prefijo A quiere decir sin, y tomos, que es división, o sea que no se puede dividir. Pero Demócrito se imaginaba un átomo que eran todos iguales, toda la materia estaba compuesta de esos átomos idénticos, y que estaban atraídas por fuerzas de amor y odio. Había toda una teoría sobre eso. Pero ni siquiera fue la teoría triunfante en la Edad Antigua. En la Edad Antigua había una teoría que fue primero promulgada por Empédocles y después fue popularizada por Aristóteles y se mantuvo por 2000 años, y que era que todo estaba compuesto de 4 elementos. Eso todavía los que miraron el horóscopo todavía lo saben. O sea, todo estaba compuesto de tierra, aire, agua y fuego, y las interacciones entre ellos. Lo cual tenía lógica para ello. Entonces decía, yo quemo la madera, y la madera está compuesta de tierra, que es lo que queda como ceniza, y de aire, que es lo que se eleva como vapor. Entonces esa es la explicación que tenían para las distintas cosas. Yo tiro una piedra y la piedra cae porque la tierra atrae a la tierra, y así sucesivamente. Bueno, todas estas ideas se mantuvieron casi 2000 años, más de 2000 años mejor dicho, hasta que allá recién en el siglo XVIII empezaron a haber algunos esbozos que nos indicaron que acá había algo distinto. Por supuesto, imagínense que en esa época lo que primordiaba era la alquimia. Era una pseudociencia que tenía un montón de recetas muy útiles. Por ejemplo, los egipcios lo utilizaban para embalsamar cuerpos, para hacer tinturas, y tenía otras cosas medio raras, como la búsqueda de la piedra filosofal, la conversión de plomo en oro y ese tipo de cosas, que bueno, en realidad no estaban tan alejados los alquimistas de eso. Pero cuando recién se empezó a poner un orden en esta nueva disciplina que es la química, fue allá alrededor de los años 1780 con este señor Lavoisier, un francés
que se dedicaba casi en forma amateur a la química, era un noble que se dedicaba a eso. Hizo muchos avances en química, por eso muchos lo consideran el padre de la química. Él coordinó un poco esto, y todo esto que le digo también de la alquimia es la razón por la cual a veces la química tiene una nomenclatura y algunas cosas que son medio raras, medio crípticas, porque el alquimista quería que nadie entienda lo que él hacía. Entonces, por eso también la química heredó algo de eso. Bien, acá por ejemplo, en esta imagen que está dibujada justamente, fíjense que es un dibujo hecho por la señora Lavoisier, que se dibujó a sí misma dibujando el dibujo, que está acá a la derecha, y Lavoisier está haciendo un experimento en el cual está separando los gases que contiene el aire. Entonces fue uno de los primeros que empezó a experimentar, a separar esta mezcla homogénea que es el aire, la separó en sus componentes, investigó qué pasaba con cada uno de sus componentes. Por ejemplo, a una rana le daba solamente la parte de nitrógeno del aire y veía qué pasaba, se moría. En cambio, si le daba oxígeno solamente, se volvía extremadamente vivaz. Y ese mismo experimento acá lo está haciendo con una persona que le está dando de respirar oxígeno, que creo que era lo que él le llamaba aire desflogisticado, una cosa así. Acuérdense que ahí ni siquiera existían las tablas periódicas, muy pocos elementos eran conocidos. Lavoisier hizo algo muy bueno. Él creó muchos instrumentos de medida, muchos procedimientos para poder pesar y medir exactamente las cosas, porque en ese entonces, por ejemplo, imagínense que pesar aire es algo difícil, entonces él creó métodos para poder tener en cuenta todos los gases en una reacción y poder sumarlos al final sin error. Entonces todos estos procedimientos los creo, fíjense, estamos hablando de 1785, acá para que sea una idea, acá ni siquiera estábamos en la independencia, era un tiempo antes. Otro antecedente, bueno, perdón, me estoy olvidando lo más importante, justamente con todos estos aparatos, lo que propuso Lavoisier es la ley de conservación de la masa, que parece algo muy tonto para nosotros, pero para ese entonces era una gran cosa. Él dijo que en una reacción química la masa no se puede ganar ni perder. Si uno suma todos los productos y suma todos los reactivos, la ecuación al final te tiene que dar que lo que había al principio es lo mismo que al final. No hay modificación de masa en una reacción química. Y él decía, bueno, que la masa siempre se conserva, es otra cantidad que se conserva. Modernamente vemos que no está exactamente en lo cierto, pero está muy cierto para todo lo que pasa a nuestro alrededor. Si vamos a una generalización de este concepto, vamos a ver que lo que se conserva es la suma de masa y energía, ya que tanto la masa como la energía son intercambiables. ¿No es cierto? Eso creo que es otro conocimiento moderno. Vamos a ponerlo por acá. Voy a buscar un rotulador. Y lo voy a poner de un colorcito. Ahí está. Para manchar esto. Ahí. ¿Dónde dice que yo puedo convertir las cosas? Si es en nuestra moderna ecuación, que la escribo acá, que dice energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La famosa ecuación de Einstein, que fue creada mucho tiempo después y que me dice que tanto la masa como la energía son cantidades intercambiables. Es bastante claro que la masa se puede transformar en energía, porque esto es lo que podemos hacer siempre, sucede, por ejemplo, en un reactor nuclear. En pequeñas cantidades, pero sucede. Imagínense, la masa tiene muchísima cantidad de energía, porque si multiplico esto, la masa, la velocidad de la luz, es una cantidad muy grande, elevada al cuadrado, es más grande todavía. Así que mucha energía está contenida en la masa. Y al revés también se está haciendo. Leía en estas semanas, hubo un experimento que podía convertir fotones en masa. Un experimento algo controvertido, pero que por lo menos ya abre el camino a la conversión, digamos, de energía directamente en masa. Bien. Otro antecedente, ya de 1799, es la ley de proporciones definidas, descubierta por Proust, que es otro francés, pero no es el escritor. Este es Louis Proust, que era un químico francés que trabajó mucho tiempo en España. Trabajó en cuestiones de minería, y es donde se encontró con ese problema que parecía que había minerales que podían venir en cualquier proporción. O sea que la relación entre los átomos, los distintos elementos que componían el mineral podía variar en un gran rango.
Después él demostró que en realidad lo que pasaba es que eran mezclas homogéneas. Y él podía separar, en realidad eran heterogéneas porque tenían distintos pesos, él pudo separar y decir, no, mire, lo que pasa es que hay dos compuestos en este mineral, hay uno que tiene una cierta proporción, otro que tiene otra cierta proporción, y de acuerdo a cómo se mezclan, hay distintas, aparentemente, proporciones. Pero él, haciendo experimentos muy precisos, dijo, no, no, el mineral es siempre esto. ¿Qué quiere decir la ley de proporciones definidas? Que un compuesto químico va a tener siempre la misma proporción entre sus elementos. Por ejemplo, para hacerlo más fácil, el agua siempre tiene proporción de 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Quiere decir esto que la química es algo definido con lo cual podemos trabajar. Entre la ley, entre lo que descubrió Lavoisier y lo que descubrió Proust, la química se parece más a una contabilidad que algo mágico y que tiene recetas como si fuera la cocina. Entonces él decía, bueno, los compuestos no es como cuando cocinamos y hacemos un guiso, que le puedo poner un poquito más de arroz, un poquito menos de arroz, más agua, menos agua, más... No, no. Si yo quiero hacer un compuesto, tengo que tener las cantidades exactas y definidas de cada uno de ellos. Entonces, para eso sí vamos a trabajar un poquito con estos problemas, que por ejemplo aquí dice calcular la cantidad de carbono que reacciona con 16 gramos de oxígeno si se obtienen 22 gramos de dióxido de carbono. Esto es muy fácil, ahora les muestro un detalle. Después la reacción de metano con oxígeno da como resultado dióxido de carbono más agua, según la siguiente ecuación. Esto que está acá es una ecuación química. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Dice, balancea la ecuación y un par de preguntas. Pero antes de meternos en eso, yo voy a pasar esto. Voy a compartir un pizarrón. Están viendo el pizarrón compartido, ¿no? Porque a veces esto tarda un poquito. Todavía no, profe. Ah, sí, viste. Sí, párenme porque por ello me pongo a hablar como que ustedes están viendo lo que hay en el pizarrón y no ven nada. Entonces, yo estoy escribiendo una ecuación química cuando ustedes lo vean, me avisan. Ahí. Ahí tenemos. Yo lo voy a poner acá, arriba también. Entonces le voy a dar un par de detalles antes que ustedes se puedan poner a trabajar con esto. Quizás la mayor parte le voy a refrescar algún conocimiento, pero por si acaso siempre les digo para todos. Bien, una reacción química va a tener siempre esta forma. Lo que está de este lado, del lado izquierdo de la ecuación, en este caso A más B, lo conozco como reactivos. Es lo que yo tengo al principio de una reacción química. Y de este lado tengo productos. La cantidad de productos y reactivos no necesariamente tienen que ser la misma. O sea, yo puedo tener 2 reactivos, 5 productos, 3 reactivos, 1 producto. Eso no quiere decir que sea exactamente en esta proporción que yo tengo acá. Y lo que me dice acá, que A y B, que son reactivos, se transforman mediante una reacción química en los productos que son C más D. Y algo importante, no es que los productos que yo obtengo en una reacción química son la suma de estas dos cosas que está acá, son cosas totalmente distintas. Por ejemplo, el ejemplo clásico que les doy, lo voy a repetir más adelante, es que yo puedo combinar cloro, que es un gas de color amarillento y que es muy tóxico, con sodio, que es un metal blando, que es sólido, que también es altamente tóxico. Yo me como una pastilla de sodio, me va a hacer bastante mal, pero si los combino voy a producir sal común de mesa, lo voy a poner por acá. Quizás todavía no lo ven, pero acá abajo lo estoy poniendo, que cloro más sodio da cloruro de sodio. Y la sal común de mesa es tóxica, pero no tanto como sus reactivos. Bien, esto está acá y esto está acá. Fíjense en esta reacción que acabo de hacer de cloruro de sodio, no sé si la están viendo todavía, pero acá está la ley de conservación de la masa. Si acá a la izquierda yo tengo un átomo de cloro y un átomo de sodio, a la derecha tengo que tener
un átomo de cloro y uno de sodio. Eso no puede... Ahí ¿No está. se ve todavía? ¿Ahí apareció? Ahí apareció. Bien. Esa es la ley de conservación de la masa. Me dice, lo que está acá a la izquierda tiene que ser lo mismo que está acá a la derecha. No pueden aparecer ni desaparecer átomos. ¿Se entiende? Entonces, sigo con esto. Voy a dar algunos ejemplos más. Y volviendo a la ley de conservación de la masa, ¿consideraron la tabla periódica? Si no la tienen, consíguensela. Y acá estoy mirando, me dice la masa atómica del cloro. Dice 3545, voy a tomar el número 36, voy a redondear un poquito hacia arriba. Después voy a explicar por qué en la tabla periódica los números no son exactos. Dice, el cloro pesa 36 gramos. Esto quiere decir que un mol es una cantidad muy grande de átomos de cloro, que es 6,023 por 10 a la 23 átomos de cloro, pesan 36 gramos. Después vamos a hablar más de esto, todo en detalle. Y el sodio pesa 22,99, vamos a poner 23 gramos. ¿Cuánto va a pesar el cloruro de sodio? Y esto es fácil. Ley de conservación de la masa, 36 más 23 gramos. Gramos. Esto quiere decir 59 gramos. ¿Tá? Esto no puede ser ni más ni menos, porque la masa no se pierde ni se gana. Y esto nos permite hacer algunos cálculos de regla de 3 simple. Por ejemplo, podríamos decir, ¿cuántos gramos de sodio necesito para combinar con 100 gramos de cloro? Y es simplemente decir, si 36 gramos de cloro se combinaban con 23 gramos de sodio, 100 gramos de sodio se combinarán con X y uno puede resolver una ecuación de 3 simple. Esa es la ventaja que tiene manejar la química de esta forma. Yo lo puedo hacer con matemáticas muy simples. Voy a borrar un poquito acá arriba. Y les quiero mostrar un detallecito más. Voy a dejar esta ecuación que está acá. Y vamos a dibujar una cosita más que estaba ahí, que es balancear una ecuación. Supongan que yo combino oxígeno, vamos a ver que el oxígeno viene como un gas, la molécula de oxígeno, como ustedes vieron alguna vez en esa bebida espumante, es O2. El oxígeno se combina consigo mismo para formar una molécula. Y siempre viene, lo más normal es que sean de A2, y en casos más raros de A3, que es el ozono. Ahora vamos a ver después por qué se combina el oxígeno de esta manera consigo mismo, 1 a 1. Y el hidrógeno pasa lo mismo. Entonces, digamos, acá tengo oxígeno más hidrógeno, me da agua. Perfecto. Pero acá se está cumpliendo la ley de conservación de la masa, en lo que yo les puse ahí. No. No, No. profe. Porque acá del lado izquierdo tengo 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Fíjense que el subíndice, esto me olvidé de decirles, pero siempre les aclaro, el subíndice me dice cuántos átomos de cada tipo tengo en una molécula. Entonces, oxígeno con el subíndice 2 quiere decir, esta molécula tiene 2 átomos de oxígeno. Hidrógeno símbolo 2, esta molécula tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces acá tengo del lado izquierdo tengo 2 de oxígeno, 2 de hidrógeno. Y del lado derecho tengo 2 de hidrógeno, bien, porque ahí tengo 2, y tengo uno solo de oxígeno. ¿Qué hago entonces? Bueno, lo primero que yo haría es decir, bueno, en vez de poner una molécula de agua, pongo 2 moléculas de agua. Si yo pongo un número 2 adelante de una molécula, quiero decir, esto que está acá, H2O, multiplicámelo por 2. O sea, acá hay, en este caso, voy a borrar acá del otro lado. Ahí está. Voy a borrar otra vez, y ahora que hice este cambio, tengo del lado derecho, tengo 2 moléculas de oxígeno, perfecto, nivelé, pero ahora tengo, ¿cómo sé que tengo 2 de oxígeno? 2 por 1 de oxígeno, 2. Y tengo 2 de hidrógeno por 2 moléculas, 4 de hidrógeno. Pucha, y ahora que ordené el oxígeno, se me desordenó el hidrógeno. Pero ahí finalmente pongo un 2 acá adelante, y 2 por 2 da 4, y por fin, esto es lo que se conoce como una ecuación química balanceada. ¿Tá?
tengo entonces 2 átomos de hidrógeno, de oxígeno a la izquierda, 2 átomos de oxígeno a la derecha, 4 hidrógeno a la izquierda, 4 hidrógeno a la derecha. Estamos de esta manera, todo queda en orden, y acá yo puedo, por ejemplo, sé que el oxígeno pesa 16, si usted mira en la tabla periódica, van a ver que el peso del oxígeno es 16, 16 por 2, esto pesará 32 gramos. El hidrógeno pesa 1, 2 por 2, 4, 4 por 1, 4, 32 gramos de oxígeno se combinarán con 4 gramos de hidrógeno para producir 32 más 4, 36 gramos de agua. Y ahí puedo hacer todos los cálculos que yo quiera, lo que se conocen como cálculos estequiométricos. Entonces vamos a volver allá. Me están quedando 8 minutitos de esto, así que... Ahí está, entonces... Por ejemplo, la primera va a salir como tiro. Calcular la cantidad de carbono que reaccionan con 16 gramos de oxígeno si se obtienen 22 gramos de dióxido de carbono. Entonces, esto es los reactivos son carbono y oxígeno, producto dióxido de carbono. Entonces ahí tienen que aplicar ley de conservación de la masa. No me lo digan todavía, no spoileen el resultado. En la segunda tenemos la reacción de metano. Esto es lo que pasa en las cocinas diariamente para los que tenemos gas de garrafa o gas natural. Dice, el metano es el gas derivado del petróleo más común de todos porque es el más liviano. Si yo mezclo metano con oxígeno, previo a añadir un poco de energía para arrancar la ecuación, para arrancar la reacción, que es prender con el encendedor o fósforo, da como resultado dióxido de carbono más agua. Yo hago la combustión de metano, libero dióxido de carbono a la atmósfera y un poco de agua en forma de vapor. Y obtengo energía. Ahora vamos a ver por qué obtenemos energía. Eso en clases posteriores. Según la siguiente ecuación, bien, acá dice balancea la ecuación. ¿Por qué dice esto está balanceado? No, porque acá a la izquierda tengo un carbono, a la derecha un carbono, perfecto. Después tengo, a la izquierda tengo 4 hidrógenos, pero a la derecha tengo 2. No está balanceado el hidrógeno. Y el oxígeno, a la izquierda tengo 2 oxígenos, y a la derecha tengo 2, 3 oxígenos. Entonces ahí vemos que la ecuación no está balanceada. Entonces primero hay que balancear la ecuación. Eso es lo primero que van a tener que hacer. Segundo, si tenemos 150 gramos de metano y suficiente cantidad de oxígeno, acá vamos a tener que hacer esto que les dije, estequiometría, o sea, ver cuánto pesa cada uno de estas moléculas que hay en cada uno de estos lugares. En todo caso, ahora yo les paso los pesos que necesitan. Y suficiente cantidad de oxígeno, cuánto vamos a obtener de dióxido de carbono y agua. Suficiente quiere decir la suficiente cantidad para que reaccione con esto, la cantidad exacta. Y la última pregunta es una pregunta conceptual. Si disponemos de 45 gramos de metano, pero solamente 40 gramos de oxígeno, ¿cuánto metano podemos quemar? Entonces, esperen que les voy a mostrar algo más. Esto anótenselo. Por si acaso, para que si no tienen todavía la tabla periódica, les digo, el carbono tiene una masa atómica de 12 gramos. El hidrógeno, una masa atómica de 1 gramo. Y el oxígeno, como les dije hace un ratito, 16 gramos. Con estos datos pueden resolver estos 3 problemas. Pero ahora vamos a cortar acá porque si no, se nos va a cortar enseguida la sesión. Entonces yo corto acá. Esperen que miro. Ahí estamos.